Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Como ya dijeron, mi nombre es Montserrat Ang y soy especialista en desarrollo humano. El título de la conferencia de hoy puede que resulte un poco variado, más en temas de incubación y de desarrollo empresarial. Voy a proceder a compartirles la presentación para que empecemos a platicar un poquito más de esto. El título de la conferencia de hoy, la cual vamos a compartir en formato presentación en un lapso aproximadamente de 45 minutos para dejar un lapso a preguntas y respuestas, es el karma de los negocios. ¿Qué es el karma de los negocios? Cuando nosotros hablamos de karma, suelen venir a nuestra cabeza varias cosas, pero el leer karma y negocios en la misma línea a veces resulta en un choque. Perdón. ¿Qué sucede? Cuando, ¿sí? Ya veo su pantalla, pero creo que aún no su presentación. Ya. Creo que ya Sí, cargó. ok. Muchas gracias. Gracias a ti por la aclaración. Bueno, vamos a hablar justo del karma de los negocios. ¿Cuál es la idea que tenemos de karma de los negocios? Porque cuando nos dicen karma y negocios en la misma oración, podría parecer que no son conjugables, que no pueden ir juntas. Cuando yo doy talleres, esta conferencia está basada en un taller que nosotros, yo junto con mi equipo de trabajo, damos. Lo hacemos en formato de 8 horas, lo hacemos en formato de 2 días en una casa de retiro. También lo hemos dado en línea, pero en 3 horas. Y la de hoy es una conferencia. Siempre pongo este ejemplo. Para quienes conozcan esta serie, que se me hace muy adecuado ponerlo por el rango de edades en el que se encuentran los estudiantes de la UVM, es la serie How I Met Your Mother. Tiene un personaje muy particular que es Barney Stinson. Barney es una persona que se dedica a los negocios, pero hay un cambio impresionante en él. Cuando al principio de la serie él es todo amor, toda dulzura, todo cosas energéticas, después de un tropiezo amoroso decide volverse una persona fría, insensible, que no cree en la energía humana y que se dedica exclusivamente a los negocios. Y es que justo cuando hemos intentado hablar del karma de los negocios, surgen estos paradigmas. Cada vez que a alguien le comentamos karma, la mayoría de las situaciones, la mayoría de las personas, en la mayoría de los talleres, inmediatamente viene a su cabeza un concepto muy similar a la imagen superior derecha de la presentación. Algo muy hippie, me decía por ahí un señor. Y cuando hablamos de negocios, la gente en su mayoría piensa en la imagen del lado derecho, parte inferior, que es alguien muy serio, alguien de negocios, pero no tanto así. No vamos a hablar de la parte mística, mágica, maravillosa de la palabra karma, que es un concepto que se tiene cuando tratamos temas que se puede llamar holístico. Vamos a abordar este tema desde la psicología transpersonal. Como ya les había comentado, yo soy especialista en desarrollo humano. La psicología transpersonal es una rama de la psicología que se dedica a estudiar la fe de las personas y cómo es que procesan toda esta información a partir como del toque de algo externo. Desde la programación neurolingüística vamos a hablar un poco de lo que es el esoterismo del dinero, que no vamos a hablar de veladoras ni de santos mágicos, sino de la palabra y de lo que significa, de cómo llevar esto a la administración. Lo vamos a abarcar desde la ley de atracción y también desde la ley de la causa y efecto. Hay que entender que este taller, esta conferencia, a pesar del nombre, no tiene mucho de místico maravilloso. Se trata de asentar las cuestiones lógicas, las cuestiones personales, para hacerlas funcionales para nuestros negocios. Y es que por ahí hay una corriente de la psicoterapia, que es la psicoterapia gestal, que siempre nos dice que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y yo cuando doy talleres casi siempre digo que así como eres tú en tu vida privada, muy probablemente seas para tus negocios. Es raro que alguien que sea muy desordenado a nivel personal sea una persona pulcra, limpia, puntual, a nivel negocios. Que alguien que sea cumplido en su vida personal, alguien con compromiso en su vida personal, es muy raro de verdad que llegue a dejar algo para después en las cuestiones de negocios. Así como se es como persona, se es en casi todas las esferas de la vida. No vamos a meditar, no vamos a flotar. Con la cuestión kármica vamos a hablar de cosas tangibles que podemos observar, sobre todo porque me imagino que la mayoría de los que estamos presentes
tenemos la idea de emprender, tenemos la de iniciar un negocio o ya somos dueños de pequeñas empresas, de algunos emprendimientos. Ok, ¿qué es el misticismo del dinero? Casi siempre he podido observar que hay gente que dice, es que tengo mala suerte con el dinero, es que como que no me va tan bien, es que la palabra misticismo quiere decir que está velado, que hay algo que no alcanza a entender la lógica. Y es ahí cuando aparecen estas palabras como karma y dharma. Cuando la gente se refiere a karma, inmediatamente siente o me han expresado este concepto de es que hay que hacer el bien para que te vaya bien, o es que no hay que hacerle a los demás lo que no quieras que te hagan, o es que si yo piso un perro, al rato a mí me va a pisar un señor, o es que si yo me robé 500 pesos, al rato a mí me van a robar 500. O es que si yo arreglé una venta, al rato me van a ayudar a arreglar mis ventas. Hay un común denominador de todo esto que es ver el karma como una consecuencia de una serie de acciones, pero no es una cuestión tan mágica. El karma, pues obviamente se divide, el concepto occidental que nosotros tenemos al concepto original de Oriente, pero en Occidente lo tenemos a ver como algo místico, mágico, maravilloso, utilizo mucho esas palabras, pero en Oriente es más como un concepto, un precepto que está orientado a no hacer daño a los demás y a contribuir lo más posible. De las palabras karma se deriva la palabra dharma, que tiene que ver con el servicio, con el dar lo positivo de forma consciente. Y ahora, esotérico y exotérico. Cuando nosotros escuchamos la palabra esotérico, muchas veces nos viene a la cabeza esta cuestión de tipo brujerías, veladoras, cosas mágicas, hechicería, cosas raras, ¿no? Y no he conocido una persona hasta el momento que sepa lo que esto significa. Esotérico quiere decir que para acceder a esas enseñanzas hay que estar iniciado en cierto camino. Y exotérico, que está abierto para todos. Por ejemplo, lo podemos ver muy fácil en las religiones. Los judíos es una cuestión esotérica, una cultura esotérica. ¿Por qué? Porque hay que estar iniciado dentro de su religión, dentro de su culto, para poder acceder a cierta información. En cambio, pues lo podría comparar tal vez con la religión católica, que todos, sin haber estado bautizados, solamente con el deseo de poder ingresar a la iglesia, lo pueden hacer, pueden ver una misa entera, es algo más público. Lo esotérico sería como, por ejemplo, estas sectas de corte masón, que uno necesita estar comprometido, inscrito, pasar por ciertos parafernalias y rituales de inicio para ingresar y conocer. Y lo exotérico no, lo exotérico es lo que está abierto al público y que se puede ver. ¿Por qué hablamos de esto cuando hablamos del misticismo del dinero? Porque pareciera que justamente la gente al momento de creer en esta energía que tiene el dinero, en esta energía que tienen los negocios, se va más hacia un lado esotérico, que cree que es algo velado, que es información oculta, en lugar de verlo del lado lógico y exotérico. ¿Perdón? ¿Sí? Creo que no se ve la presentación. Muchos ya están poniendo en el chat y yo tampoco no la puedo visualizar. ¿No la alcanzas a ver? Señal. Ok. No, perdón. Sí se ve. Sí se ve. Es la señal. Es su señal porque sí la vemos. Es la Varios la señal. vemos. Sí se ve. Ok. Chequen Pues su la internet verdad, ahora sí se ve. Ok. o tal vez si se conectan de un celular, No. luego complica eso. Ok, Pues, gracias. Bien. Ahora, ¿qué es el karma? Porque estamos hablando justo del karma de los negocios y a pesar de que hasta ahorita pareciera que está orientado más a una cuestión espiritual, lo vamos a ir desentrañando. El karma, como lo dice la presentación, es una interpretación energética de la ley física de causa y efecto, que asegura que cada individuo vive las consecuencias de sus propios actos, ya sean positivos o negativos. La palabra karma significa acción. Mucho ojo con esto, significa acción, lo que está funcionando. Y se refiere a que nuestras acciones siempre van a tener consecuencias. En el budismo se dice que la mente es como un campo de cosecha y que las acciones que realizamos son semillas que ahí se plantan. Esta sería la visión oriental del budismo. Y ahora sí, vamos directo a
lo más interesante, que son los negocios. Estamos hablando de que justamente todos aquí ven la presentación, ¿bien? Ok. Sí, Sí. ¿Sí? Ya, ok. Si la palabra karma significa acción, los negocios siempre surgen de acciones. Los negocios surgen de las relaciones humanas. Inclusive ahora, en esta época digital, los negocios surgen de una acción. Así ya no haya un trato persona a persona, hay una serie de acciones previas que determinan que una persona consuma en tal tienda o no. Una de esas acciones son las impresiones mentales. ¿Qué es una impresión mental? Todos, cuando realizamos un trato, ya sea personal o ya sea humano-máquina, tenemos una impresión de algo. Por ahí hay una frase fabulosa que dice, es que la primera impresión es la que cuenta, y pues de cierta manera sí. Si yo llego con alguien y esta persona me trata grosero porque a lo mejor tuvo un mal día, es muy probable que yo no regrese a comprar ahí. Si yo llego a un sitio y su interfaz no es amigable conmigo, es muy probable que yo desista de comprar ahí. Si yo compro en algún sitio en línea y el resultado de lo que yo compré, como por ejemplo estas tiendas fabulosas, que es muy divertido ver los resultados, cuando son tiendas chinas que uno ordena algo y al final le llega lo que no pidió, eso va a tener un impacto posterior. Los negocios surgen de las relaciones humanas y es por eso que es tan importante el trato y es por eso que es tan importante buscar las negociaciones adecuadas. Me voy a permitir compartirles unos ejemplos a título personal que van a plasmar súper bien lo que estoy intentando decir. Mis padres, ambos han trabajado en la industria automotriz durante toda su vida, se conocieron en una Nissan y luego mi papá se jubiló en Volkswagen y mi mamá se está jubilando ahora en Honda, ¿no? O sea, toda su vida han trabajado en la industria automotriz. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque la industria automotriz depende mucho de este tipo de reglas, del servicio al cliente, de la calidad de los materiales, de las negociaciones que se hacen cliente-persona para los precios finales. Vamos a ver cómo funciona un poquito el karma y vamos a hablar un poquito más de causa y efecto. En alguna ocasión, mi papá tuvo el gusto de llevarse súper bien con la dueña de la agencia para la cual trabajó. Esta señora, al tener la libertad financiera que el dueño de no solamente una agencia, sino de un accionista fuerte de grupo, no voy a decir el nombre para no hacer promoción, pero de ese grupo justamente que contiene varias agencias, es artista. Al ser artista plástico, la señora tendía a vestir con vestimentas típicas mexicanas, que es un orgullo, la verdad. Yo tuve el gusto de conocer a la señora, una persona, un dulce, un amor de persona. Y ella, súper orgullosa de sus raíces mexicanas, siempre vestía con huipil, con blusitas bordadas, con cosas muy padres. Siempre estaba muy cómoda, pues le apasionaba el arte y se dedicaba justamente a la pintura y la escultura. Y mientras más sencilla estuviera vestida, a ella le acomodaba mejor. En alguna ocasión la señora llegó a comprar justamente al Liverpool de Perisur. Y cuando fue a comprar el vestido, creo que sí era un vestido, no recuerdo, la prenda que quería comprar, le pidió a la chica, a la vendedora, que le ayudara a comprar, le preguntó por varios precios y la respuesta, después de unas 3 o 4 preguntas que le hizo la señora, fue de manera grosera y tajante: ¿usted para qué pregunta si al final ni tiene dinero para comprarlo? Se dio la media vuelta y se fue, desconociendo completamente quién era la señora, a qué se dedicaba, el poder económico que tenía. Obviamente a nadie le gusta ser maltratado, porque eso fue lo que la dependiente hizo, maltratar a un ser humano, sin importar raza, posición socioeconómica, nada. Ella simplemente maltrató a un ser humano. Esa fue su acción. Obvio, la señora no se iba a quedar así, fue a buscar al gerente inmediatamente y el gerente de la tienda había comprado un auto justo en una de sus agencias. Cuando ella se presentó con su tarjeta de presentación, le dijo quién era y el trato que había recibido. Obviamente esto al gerente no le pareció. La señora no se valió de él. Es que no sabe quién soy. Es que usted no sabe con quién está tratando. Simplemente se acercó y dijo: acabo de recibir este maltrato. Exijo que se me atienda de la manera en la que merezco, como la que merece cualquier persona, y que me des una solución en este momento tal cual yo la daría en una de mis agencias. Obviamente el gerente fue a reprender a esta chica, a esta vendedora, se le tuvo que hacer un súper descuento a la señora y ya. A lo que voy con esto es que a nuestras acciones a veces tienen
respuestas inmediatas, como fue el caso de esta vendedora. Imagínense, estamos hablando simplemente de una vendedora de una tienda departamental. Pero ¿qué pasa cuando ustedes intentan emprender? ¿Qué pasa con los dueños de las MIPYMES cuando su mercado es muchísimo más reducido que el de una tienda departamental? A lo mejor están emprendiendo y están iniciando con las ventas. Y este tipo de acciones que se reflejan de forma inmediata, obviamente no le van a pegar igual a una cadena de lo que le podrían pegar a un pequeño o un micronegocio o a un emprendedor. Todo está hecho de relaciones humanas, todo está hecho de relaciones sociales en este mundo, aún ahora con la era digital y este comercio electrónico que ha crecido hasta un 30% en esta época de la pandemia. Vean lo importante que es. Les voy a poner un segundo ejemplo nuevamente con las relaciones personales y con que a veces no tenemos estos, ¿cómo se dice? Estas consecuencias inmediatas, pero que siempre las va a haber. Igual, vamos a hablar en términos de agencia automotriz. Mi mamá fue gerente, bueno, ha sido, de una agencia. Entonces, cuando ella empezó, uno de sus asistentes, como en las agencias automotrices todavía se acostumbra a que hagan carrera, que los entren como, creo que es lavadores de autos, pasen a ser asistentes mecánicos, y así van subiendo en el escalafón, en lo que van haciendo carrera universitaria también, hasta llegar a veces a puestos administrativos. En algún momento mi mamá contrató, ella no contrató un asistente, sino le asignaron un asistente que había iniciado igual, como lavador de autos. Cuando el muchacho inició, se le hizo muy fácil, muy fácil ver que había basura de la agencia, baterías que ya no servían, algunas piezas rotas, y junto con otro mismo empleado de la agencia, lo que hizo fue tomar esas piezas que para ellos parecían ser inservibles y sacarlas para revender. Mucho ojo con esto, no estoy tachando las acciones de nada, ni estoy ventilando, obviamente tengo el permiso de las personas, tanto de la señora para contar su historia, como de pues, mi madre y su equipo de trabajo para platicar esto. Se les hizo fácil venderlas en su momento. Vendieron una gran cantidad, posteriormente siguieron subiendo, estuvieron bastante tiempo trabajando en esa agencia automotriz, aproximadamente 8 años, cuando de repente en una auditoría que llegó, revisaron justo todas las piezas que habían desechado. Ustedes no creo que todos lo sepan, pero en las agencias automotrices hay bodegas especiales que revisan ese tipo de cosas y los etiquetan porque al final del día hay que recibir un proceso de desecho o un proceso de reciclamiento de ese tipo de cosas. Cuando la gente se empezó a dar cuenta que faltaban estas piezas, obviamente empezaron a buscar. A lo que yo les iba con esto es que no tacho las acciones de nadie, pero el llevarte cosas que no son tuyas al final del día es robo. Tal vez ellos lo desconocían, tal vez era por ignorancia, tal vez era por ser ventajosos, no lo sabemos. El punto es que 8 años después, aparte de ser despedidos de la agencia, se les intentó iniciar un proceso justo por abuso de confianza y robo. Es una acción que en su momento quizás pareciera inocente, pareciera, bajo la necesidad, pero que 8 años tardó en surgir y no surgió en un problema chiquito, surgió en un problema súper grande. Este es solo otro ejemplo que les quería poner de cómo funcionan las relaciones humanas y cómo funcionan las semillas que plantamos en nuestra vida que van a darnos las consecuencias, ya sea de forma inmediata o a largo plazo. Hay cosas de las cuales nosotros no nos damos cuenta, hay cosas de las cuales nosotros no notamos, acciones que tenemos, actitudes que tomamos, que en su momento parecieran pasar desapercibidas, pero que al posterior se vuelven impresionantes. Les voy a poner un ejemplo más para cerrar esto y para que vean justo la cuestión de la negociación. Ya vimos la de las impresiones mentales con este último ejemplo que les acabo de dar, la cuestión del trato con la vendedora de Liverpool y de la negociación. Justo en mi camino como asesor de algún político, no voy a mencionar, cuando estaba platicando con él, uno de las personas con las que él trabajaba me dijo, hay que tener muchísimo cuidado en cómo se trata a la gente. Él me comentaba que en algún momento trabajando en el Estado de México, justamente para el gobernador,
se le ocurrió a alguien de su equipo maltratar una vez más a una persona que parecía ser una persona de campo. O sea, el señor iba a ver un problema que tenían con sus tierras, que estaban intentando pasar una carretera y simplemente le dijeron, señor, usted se me va de aquí porque no tenemos tiempo para atenderlo, viene el gobernador. Y lo sacaron al señor de forma inmediata. Ellos no se dieron cuenta cuando el señor volvió a entrar a la oficina, cuando ya estaba el gobernador ahí, pero llegó directamente ya con papeleo, con un amparo y diciendo, no pueden pasar, yo intenté hablar con ustedes, vine a negociar, quería saber qué se podía hacer porque no pueden simplemente pasar encima de mis tierras sin, haciendo este camino, haciendo esta construcción, sin que yo me ponga a la defensiva, ¿no? Todo esto enfrente del gobernador. Obviamente esto escaló impresionantemente, al señor se le tuvo que pagar una compensación, algo que se pudo haber detenido justo por una mala negociación, por un trato no adecuado, por una serie de acciones que se llevaron tal vez desde la ignorancia, escalaron a cosas muy grandes, tanto que a lo mejor eso se pudo haber contenido con trabajo administrativo y se volvió un gran problema ya a nivel, pues, en el escalafón ya en un nivel no muy alto. No digo, porque sea el gobernador, sino simplemente cuando hablamos de desarrollo organizacional y de la estructura de las organizaciones, es un problema que se pudo haber detenido desde abajo, pero justo por un error en la negociación llegó hasta la parte más alta del organigrama en ese estado. Mucho ojo con esto que vamos a ver a continuación, porque hablamos de que los negocios surgen de las relaciones humanas y toda relación humana tiene una energía que hay que cuidar. Y esta energía no es algo así como de, uy, soy la buena vibra o, oye, no, tienes mucha mala energía, amiguito. No, esta energía es la intención que uno les provee. Cuando nosotros estamos haciendo negociaciones, ustedes no me van a dejar mentir. A nadie le gusta que le hablen 30 veces al teléfono para pedirle que se cambie de compañía celular. A nadie le gusta que cuando va a pedir informes de un carro le maltraten y le digan así como, ay, pues pásele para allá y a ver quién lo atiende. A nadie le gusta que cuando usted va a comprar lo que usted quiera comprar, le estén incrementando los precios o que le quieran cerrar la negociación de una manera ventajosa de forma inmediata. Así de, no, si se lo lleva ahorita, se lo dejo a 30 plazos de $1 por durante, o sea, algo ridículo. Todos sabemos que nos encanta comprar. A pocas personas les gusta que les vendan y a pocas personas les gusta que les vendan de manera agresiva. Toda acción que tengamos es una semilla que tarde o temprano dará frutos. Mucho ojo con esto. Si ya estamos de acuerdo que el karma es esta energía que se mueve, esta acción, que el karma está orientado a no hacer daño, que el karma está orientado a contribuir y que el karma son las consecuencias de mis actos, yo les quiero hacer una pregunta en este momento a todos los que están conectados, a todos aquellos que tengan algún emprendimiento, a todos aquellos que vendan algo, y es, ¿qué acciones son las que ustedes están sembrando en este momento para salvar, para incrementar las ventas, para apoyar a la gente durante esta pandemia, durante este encierro? ¿Por qué hago esa pregunta? ¿Quiénes creen? O sea, esta pandemia, obviamente, esta contingencia que estamos viviendo llega a golpear de forma dura. De hecho, hay varias personas a nivel internacional que están marcando, varios economistas, varios sociólogos, que las consecuencias de esta pandemia no van a ser sociales ni van a ser de salud, ni siquiera de impacto poblacional. Las consecuencias son económicas. ¿Por qué? Por el desfase que tenemos. O sea, hay industrias que están despuntando, hay industrias que están decayendo de forma natural, así cual insecto, y hay negocios y micronegocios que ya están quebrando. Pero, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo las pequeñas y medianas empresas en este momento? ¿Qué acciones estamos sembrando para que mañana, cuando salga la contingencia, nos den frutos? Porque ¿cuáles son los negocios que van a surgir? Los que se están preocupando por las personas, los que se están manteniendo activos en redes sociales, los que están dando información de valor. Si ustedes tienen la posibilidad, muchos de ustedes ya estarán en la red de incubadoras, de ver a través de los planes y proyectos de negocios cuál es la propuesta de valor. Es justamente lo que uno le da a la gente, es justamente el por qué la gente debería estar conmigo. Esa es la semilla que nosotros como dueños de negocios tenemos que plantar
en la mente de las personas, es la semilla que nosotros tenemos que ir dando, son las acciones que nosotros estamos dando. ¿Cuáles son los restaurantes que van a seguir funcionando? Aquellos que hayan desarrollado el delivery, aquellos que se hayan mantenido. ¿Quiénes son los terapeutas que van a tener mayor cantidad de clientes post pandemia? Los que estén dando sesiones en línea, los que estén dando talleres gratuitos. ¿Quiénes son las personas que van a surgir? Son aquellos que estén haciendo notar su plan de acción en este momento, su propuesta de valor, perdón, se me fue la palabra, su propuesta de valor en este punto. Quien le esté aportando a la sociedad, quien le esté aportando a su sector de clientes, va a ser quien en un futuro va a despuntar de nuevo, a diferencia de los que simplemente se están quedando quietos y se están dejando que el tiempo se los coma. Y no se necesita estar regalando cubrebocas ni gel antibacterial para eso, simplemente dar un buen trato, hacer sentir a la gente que es valiosa y mantenernos dentro de las acciones que sí podemos realizar. Entonces, pues se los dejo de tarea, ¿no? ¿Qué acción estás plantando hoy para que dé frutos mañana? ¿Qué acción estás plantando justamente en la pandemia? Que ahora la sociedad lo necesita mucho. Ahora, hay enfoques distintos. Mucha gente cuando ven este tipo de conferencias es porque tienen cierto camino recorrido en estas cuestiones del desarrollo personal, del desarrollo humano, gente que busca informaciones porque es gente que está interesada en hacer crecer su negocio o en hacer crecer su camino dentro del emprendimiento, fortalecer su microempresa. Y hay enfoques distintos. Hay una serie de libros que dentro del camino del desarrollo personal, dentro de las personas que hacen network marketing, dentro de los emprendedores, cómo nos encanta meternos inyecciones de motivación. Y dentro de esas inyecciones de motivación hay varios libros que son de cajón, como El hombre más rico de Babilonia, Padre rico, padre pobre, Piensa y hágase rico, el monje que vendió su Ferrari. Y dentro de todos ellos hablan de distintos enfoques justamente de la energía y de cómo se mueven las relaciones humanas. Pero si nos vamos a cuestiones más lógicas todavía, por ejemplo, como Newton, es que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Pero esto nos habla de una fuerza física que es impresionante cómo se lleva al grado personal también. Es obvio que si yo te trato mal, tú no vas a regresar a mi negocio. Es obvio que si yo te doy algo de calidad, tú vas a regresar a mi negocio. Es obvio que si yo como maestro hago mis clases tediosas, aburridas y dejo mucho trabajo que tal vez ya no está actualizado, los alumnos se me van a aburrir. Es obvio que si yo como alumno no entrego tareas, obviamente esto va a tener una consecuencia. Eso es un hecho. Pero una palabra, una acción, también liberan energía. Es igual que esas fuerzas físicas que existen en el mundo material, también en el mundo real, en el mundo de las relaciones, impactan y pueden ser positivas o negativas. Dentro de los enfoques distintos está el enfoque budista, que como ya les decía, es el karma. El enfoque budista nos habla de semillas, de impresiones. Está el enfoque cristiano. El enfoque cristiano es muy interesante porque justo hablando de karma, pues vienen como varias ideas, surgen varias preguntas. Y es que dentro de la Biblia y dentro de las tradiciones judeocristianas, también se nos habla de que hay consecuencias para nuestros actos. Hay muchísimos pasajes en la Biblia. Tenía anotados algunos, la verdad es que quedaron muy lejos y no veo pertinente pararme, pero donde nos habla justo de las consecuencias de sembrar buenas semillas, de sembrar buenos actos, de accionar honestamente, de accionar y cuidar a los demás. Está el enfoque lógico que nos dice justo a cada acción hay una reacción y que es natural. Obviamente si alguien te pega en la calle no vas a correr a abrazarlo. ¿Qué vas a hacer? O vas a correr o lo vas a agredir de igual manera. O sea, si alguien te trata bonito en la calle, bueno, en la actualidad tal vez te puedes asustar o puedes decir, qué amable señor, y verlo con agrado. Eso es lógico. Y está otro enfoque muy gracioso que es el de la ley de atracción, que te dice, mientras tú más pienses en cosas buenas, te van a pasar más cosas buenas. Y mientras más pienses cosas malas, te van a pasar más cosas malas. Y hay una explicación un poco científica, también vamos a ver un poquito, una explicación muy cortita de cómo funcionan nuestros neurotransmisores acerca de esto. Pero esta ley de atracción nos dice, obviamente, o sea, es lógico, tú no accionas en tu vida sin haber pensado antes en qué ibas a accionar. Un ejemplo súper claro de esto son los antojos. Tú no te comes un panquecito o una rebanada de pastel sin que antes hayas pensado que lo ibas a hacer. Y es ahí cuando la ley de atracción funciona.
Tú no vas a comerte una barra entera de chocolate sin antes pensar que lo ibas a hacer. Tú puedes ir al baño, pero antes de que tu cuerpo se mueva para realizar esa acción, tu mente le tiene que dar las señales a tus músculos de que se muevan en ese momento para ir a realizar cualquier acción, para hablar. Antes de que hay gente que dice, es que hablé sin pensar. No, hablaste, pensaste antes. Lo que no hiciste fue conectar de una manera un poco más pausada y de una manera un poco más digerida al pensamiento. Pero sí pensaste antes de hablar, si no, no hubieras hablado. Ahora, el pensamiento occidental y el pensamiento oriental de los negocios es un poquito diferente. Y digo, no quiero poner ejemplos de las producciones masivas de China ni así, pero cuando hablamos del pensamiento occidental, ya lo habíamos dicho al principio, podemos encontrar que la mayoría de las acciones que nosotros tenemos y de nuestra moral está basada en las ideas grecorromanas, acuérdense, sí, o sea, de cómo funcionan las cosas. O sea, desde la antigua Grecia pasa dominio árabe, españoles, conquista, México, colonia, donde alguien tiene que perder para que yo pueda ganar. Ese es el pensamiento occidental predominante en la actualidad, contra el pensamiento oriental, donde podemos encontrar a pensadores como Lao Tse, como Confucio, que ellos basan la amabilidad y el servicio al otro como pilar fundamental del funcionamiento social. Mucho ojo con esto, está para pensar. Y hay que reeducarnos para mejorar. Es aquí donde vamos a hablar un poco. Yo les decía, no accionamos sin antes haber pensado. El problema es cómo está nuestro proceso de pensamiento. Porque estamos hablando de que el karma de los negocios es el resultado que nosotros tenemos en nuestros negocios por nuestras acciones personales. Pero esas acciones personales están regidas por nuestro pensamiento. ¿Y nuestro pensamiento por qué está regido? ¿Qué es lo que gobierna nuestro pensamiento? En nuestro pensamiento gobiernan una serie de factores impresionantes: químicos, fisiológicos, sociales, psicológicos, interpersonales. Es muy importante entender que si yo estoy de mal humor todo el tiempo, no quiere decir que es porque sea una mala persona. Tal vez quiere decir que los químicos de mi cerebro no son los adecuados y ahí entra un factor más psiquiátrico. Yo no soy psiquiatra ni tengo una formación en medicina, lo que sí tengo es ahí un pequeño diplomado en neurociencia aplicada a la psicoterapia, que tampoco crean que es la cosa más maravillosa del mundo, ¿no? No solamente es información que cualquier persona que haya cursado la materia de salud durante la preparatoria o durante las licenciaturas, el autocuidado debería de tener. ¿Qué sucede? Nosotros generamos nuestras emociones, o sea, el pensamiento viene de una emoción, pero nuestras emociones no surgen pues porque pase la araña o porque estemos pensando, o sea, obviamente si pensamos mucho algo, si lo mantenemos en el pensamiento lo vamos a sentir, pero ¿qué es justamente eso que sentimos? O sea, si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde sientan el enojo? ¿En qué parte de su cuerpo? La gente señala el estómago. Si yo les digo, ¿dónde sienten la emoción? La gente suele señalar hacia el pecho. ¿Dónde sientes la ansiedad? Y a veces mueven las manos cuando he tratado esto con personas, con niños chiquitos o como este tipo de preguntas. Y es que justo lo sentimos a nivel corporal porque ante una vivencia nuestro cuerpo genera una experiencia. ¿Y cómo genera una experiencia? A través de químicos. Resulta que en nuestro cuerpo hay toda una, pues sí, es una rama de la ciencia que es la neurogastroenterología, que dice, nosotros nos alimentamos, nuestro cuerpo vive a base de un combustible que es la comida, y nosotros generamos los químicos con los que trabaja nuestro cuerpo de lo que nosotros ingerimos. Entonces, pues se ha descubierto que tenemos muchísimo más neuronas en el estómago, que, bueno, casi el doble de las que tenemos en la cabecita, y que esas también se dedican a generar
información para nosotros. ¿Cómo funciona esto? Van a preguntar qué tiene que ver todo esto con el karma de los negocios. Y no es que tenga que ver con el karma de forma directa, sino que nosotros, acuérdense, accionamos como vamos pensando y pensamos como vamos sintiendo. Y vamos sintiendo como nosotros tenemos químicos en el cuerpo. ¿Cómo son esos químicos? Nosotros tenemos neurotransmisores y neuroreceptores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son los químicos que segrega nuestro cuerpo a partir de las hormonas que liberamos ante cierta percepción externa. Estos químicos que segrega nuestro cuerpo son los que van a determinar nuestras emociones. Por ejemplo, hay hormonas que son felices por naturaleza, como la dopamina y la serotonina, y hay hormonas que son agresivas y que son, pues, ligadas a emociones no positivas como el cortisol o la adrenalina. Entonces, imagínense, les pregunto, seguramente conocen a alguien que siempre está feliz, que siempre tiene una actitud positiva y seguramente también conocen a otra persona que no es tan alegre, que a lo mejor siempre está como un poco apagado, un poco de malas o que es ligeramente agresivo. Y eso es quizás porque en su cuerpecito hay un poquito más de adrenalina y de cortisol que hay de dopamina, de serotonina. Pero ¿qué sucede con nuestro cerebro? Por eso es reeducarnos para mejorar. A veces accionamos sin darnos cuenta cómo accionamos. Y es porque no sabemos cómo andan nuestros niveles de este tipo de neurotransmisores, neuroreceptores y hormonales en el cuerpo. Les voy a poner un ejemplo muy claro, espero que sea, y es que cuando éramos niños, o los que tengan la posibilidad de convivir con niños pequeñitos, pequeñitos me refiero a 1 o 2 años, tienen una especie de juegos que son como unas bolitas o unos cubos que tienen ranuras de ciertas formas, una cruz, un círculo, un triángulo, un hexágono, un pentágono, y figuritas que hay que meter. Entonces, imagínense su cerebro así. Los neuroreceptores son esos hoyos, esas perforaciones con una figurita determinada. Y los neurotransmisores son esas figuritas determinadas. Supongamos que los neurotransmisores felices son triangulitos y círculos. Y los neurotransmisores agresivos son cuadros y rectángulos. Cuando el cerebro deja de recibir ciertos neurotransmisores, cancela sus entradas. O sea, si de repente el cuerpo manda muchos triángulos y bolitas, pues el cerebro va a ver que no le funcionan los cuadros y los rectángulos y los va a cancelar para abrir más triángulos y bolitas, que serían como los felices que les estoy poniendo en el ejemplo. Pero si el cerebro capta que no hay triángulos y bolitas, que al contrario hay más rectángulos y cuadrados, que era lo que en el ejemplo les ponía como los neurotransmisores y los neuroreceptores agresivos, pues va a cancelar los triángulos y bolitas. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos ante una situación positiva, ante una situación alegre, ante una situación que nos puede hacer sentir bien, nos cuesta más trabajo sentirlo y reaccionar de esa misma manera porque nuestro cerebro no lo está captando de esa forma. No le alcanzan los neuroreceptores para esta cantidad de neurotransmisores. Por eso es que hay gente que siempre anda como muy de malas, hay gente que siempre anda como muy de buenas. Simplemente es una cuestión orgánica que hay que vigilar, que tiene que ver con lo que comemos, que tiene que ver con la música que escuchamos, que tiene que ver con el entorno en el que nos relacionamos, con la cantidad de luz del sol que recibimos, con la cantidad de nutrientes, con la calidad del agua que bebemos. O sea, somos una máquina química impresionante. Entonces, nuestras acciones, nuestras actitudes están ligadas a nuestras acciones. Nuestras acciones están ligadas a la química, al pensamiento y el pensamiento al sentimiento y el sentimiento a qué está ligado, pues a la química corporal. Entonces hay que reeducarnos. La mejor manera de desintoxicar el cuerpo es comiendo más frutas, verduras, exponiéndonos al sol, haciendo ejercicio. Insisto, esto no es una cátedra, yo no soy especialista en estas cuestiones de neurociencia ni nada así, a pesar del diplomado, sino simplemente para que veamos que a veces, si hemos accionado de tal manera durante toda nuestra vida, si hemos tratado, si tenemos una manera muy osca, que eso es carencia de habilidades blandas, ahorita vamos a hablar de eso, también puedo echarme un clavado a ver si mis químicos, si me estoy alimentando de manera adecuada, o si siento que soy una persona completamente feliz, o si me analizo y me doy cuenta que soy una persona muy agresiva. Porque como yo sea, es como voy a tratar con el exterior. La paciencia que yo tenga
es la paciencia que voy a tener para armar mis negocios y para armar mi vida. Ahora, ¿qué voy a hacer si siento que tengo mal karma? Porque esto es una pregunta que no tienen ni idea cuántas veces me hacen. En alguna ocasión, como les comentaba, este taller lo he dado también presencial, de 8 horas, de retiros. Había una señora que decía, es que yo siento que tengo mal karma. Y este es un ejemplo que es muy constante en este tipo de talleres. Me decía la señora, es que yo estoy en buró de crédito y siento que hasta que no pague lo que le debo al banco, pues no me va a poder ir bien en los negocios. Y mucho ojo con esto. Esto fue en una ocasión que trabajé con una psicóloga súper buena. La conclusión es, ok, si tú tienes deudas, sí las pagas, pero no las pagas con tu vida. Si tú sientes que te vienen como esta, híjoles, es que he sido mala persona, o es que he descuidado todo esto, o es que a lo mejor y no he atendido bien a la gente, o es que a lo mejor y no cuido mis procesos, pues ahora la idea es resolver esto, pero no quedarte en la angustia del qué va a suceder. El enfoque budista para mejorar lo que nosotros consideraríamos mal karma nos dice que hay que sembrar semillas positivas y evitar las semillas negativas. ¿Cómo es esto? Bueno, si ya caché que a lo mejor y yo no le doy un seguimiento adecuado a mi cliente, porque llegan, me piden informes y entonces el cliente se va y yo ya nunca lo busco y por eso es que ya no cierro ventas, o si llegan y a lo mejor yo les contesto mal el teléfono porque estoy muy enojado en el momento, el enfoque budista nos dice hay que sembrar semillas nuevas y hay que evitar sembrar las semillas negativas, o sea, cambiar esas acciones. Hay 4 pasos para sembrar semillas. Les voy a dejar en la caja del chat al final una bibliografía que ustedes pueden consultar si es que estos temas les agradan. Y lo primero es tener la claridad de qué es lo que quiero. O sea, si ya me di cuenta cuáles son las semillas que quiero sembrar en mi vida, si ya me di cuenta cuáles son las acciones que quiero realizar, porque ya sé qué es lo que yo quiero recibir, bueno, pues tengo claridad de qué es lo que quiero, lo voy a sembrar en tierra fértil, que es obvio, no voy, o sea, si estamos hablando de negocios, pues la idea también es que seamos más amables con todo nuestro entorno. Pero pues ahora, si mi idea es en los negocios, es enfocarme a que esta gente con la que yo estoy tratando, voy a sembrar estas buenas acciones ahí en mis futuros clientes, en hacer promoción, regar las semillas, ayudar a estas personas. Acuérdense que el karma dice es una acción más desinteresada a servir y hacer cosas buenas que a una cuestión de recibir. Y meditar sobre lo que desean. Hay ahí un ejercicio muy padre que es de hacer una meditación al final del día para darnos cuenta cómo ha ido todo nuestro día, cada una de nuestras acciones o las más relevantes, ver cómo nos sentimos y si hoy funcionó. Estos cambios no se hacen de la noche a la mañana, lleva tiempo y pues hay que tenernos paciencia. Entonces, la meditación constante es una gran brújula que nos sirve para ver cómo vamos de forma interna, para ver cómo es que estamos accionando. No esperen que haya cambios como de la noche a la mañana si no les ha ido muy bien en esto. Y también tener en claro, ¿no? O sea, es que me ha ido muy mal en los negocios. Bueno, algo hay que hacer. ¿Y quién empieza a hacer? Tú mismo. La ley de la atracción nos dice que hay que pensar y accionar en sentido opuesto. Obviamente, si yo me la paso pensando en tirar a la competencia en lugar de pensar en cómo voy a incrementar mis ventas, pues ahora es momento adecuado de pensar y accionar en sentido opuesto. De empezar a pensar, de empezar a hacer un hábito de pensamiento constante, caminos sinápticos, de las cuestiones más adecuadas de cómo voy a empezar a atraer clientes, de cómo voy a empezar a vender, de cómo voy a empezar a hacerme notar para empezar a accionar. Mantener nuestras metas en nuestra cabeza de forma positiva siempre, siempre, siempre va a dar buenos resultados. La cuestión de la lógica. Esta me encanta. Gestión de cambio y mejora. ¿Qué es la gestión de cambio? Es ver en qué punto me encuentro hoy y ver cuáles son los pasos adecuados para llegar al punto en el que quiero estar. Si hoy siento que mi negocio no está dando, si hoy siento que mi idea de emprendimiento no está funcionando, entonces voy a sentarme, voy a hacer una lista extensa de qué es lo que no me está funcionando, de qué siento que no me está funcionando, y voy a hacer otra lista de por qué no creo que esté funcionando y una tercera lista de qué acciones puedo tomar para que esto mejore. Y entonces empiezo a mejorar. Hay gente que se dedica a hacer toda una reingeniería empresarial. Si pueden ver algún video de YouTube de reingeniería empresarial,
Estaría buenísimo para que se den cuenta de cómo es la gestión de cambio y mejora que pueden aplicar a sus negocios, a su vida personal, a su emprendimiento. Así tengan la sola idea de negocio, esto les va a ayudar de forma impactante. Y bueno, ya hablando de una cuestión ya un poco más místico, mágica, maravillosa, porque sí hay gente, ¿no? O sea, que lo piden este tipo de talleres justamente por el título. Hay gente que me dice, no, es que yo sí necesito una limpia de gallina negra, no, es que yo necesito irme a meditar durante 3 meses, no, es que yo necesito desapegarme de todos mis bienes materiales. Hay una cosa, o sea, si de plano sientes que lo tuyo ya es una cuestión de vibración, algo más místico, el movimiento corporal y la acción en plano físico, como lo diría la bioenergética, por ahí hay un autor muy interesante que se llama Alexander Lowen, es que moviendo el cuerpo movemos la energía que tenemos estancada. Entonces yo los invitaría como a hacer yoga o a que revisen este tipo. Hay algo muy válido, les dije que íbamos a hablar dentro de la psicología transpersonal, y es que a la gente lo que le sirva. O sea, si hay alguien, lo dicen muchos terapeutas, lo decía Jung, lo decía Rogers, si una persona siente que cargar una rama de laurel le sirve, que lo haga. Si una persona dice, es que yo me voy a hacer una limpia con un huevo, que lo haga. Si una persona simplemente dice, obviamente eso no sirve, lo que me sirve es hacer acciones de esta manera, que lo haga. Pero lo que tú creas, porque la creencia humana es súper fuerte, creas que te sirve, hazlo, adelante. O sea, para relajar el cuerpo, para empezar a mejorar los químicos que yo les comentaba, nada como el ejercicio, como el yoga, la meditación, la comida adecuada. Y esto tiene que ver con la bioenergética. Simplemente si nos movemos, nosotros empezamos a generar nuevos neurotransmisores. Pero si tú sientes y dices, no, es que yo de plano, es que yo tengo mala suerte para los negocios, hazlo. Lo que a ti te funcione, hazlo. Y bueno, esto sería todo por parte de la presentación. Hay que recordar, enfocar todo esto a la energía de las relaciones humanas. Hay que recordar el capacitarnos en ventas, el capacitarnos en trato al cliente, en capacitarnos en atención al cliente, porque esto es un enfoque holístico. Y cuando digo holístico, no quiero decir, es una cuestión hippie acá, mágica. No, es una cuestión integral. Es una cuestión de cómo me siento, de cómo acciono, de las creencias que tengo. Eso sería todo por parte de la presentación para que nosotros podamos abrir el espacio para preguntas y respuestas. Y pues quisiera escucharlos si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran anexar. Sería muy nutritivo y me encantaría responderles. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Andrea, soy un estudiante de VM Campus Puebla y bueno, más que nada agradecer mucho la información que es muy interesante y bueno, a mí me gustaría saber su perspectiva acerca de que en el sentido de que cuando tú vas y te presentas para una a lo mejor entrevista de trabajo, supongo y creo que he leído que es mal visto como que al momento, obviamente, que te estén entrevistando, te pregunten sobre tu parte como, si bien entiendo como parte religiosa, pero en el sentido también yo siento que de lo espiritual, ¿no? Porque cada quien tiene una creencia. Y aquí Okay. mi pregunta o lo que quisiera saber de acuerdo a su perspectiva es ¿en qué sentido nosotros podemos abordar ese tema o de alguna manera hacerle saber a lo mejor que nos sentimos cómodos o expresarle pues como en qué creemos, ¿no? En el sentido como más espiritual y en lo que cada quien respecte, ¿no? Ok, bueno, como persona estudiada dentro de las ramas del desarrollo humano en el desarrollo organizacional, muchas veces los entrevistadores de trabajo preguntan este tipo de cosas por varias cuestiones. Justo las creencias religiosas por la cuestión de las asistencias al trabajo, por la cuestión de la dominancia de ciertos polos cerebrales. Te recomendaría muchísimo ver los videos hay un señor, un tanto influencer, muy famoso que se llama Álvaro Gordoa, de imagen pública y de cómo implementar. Digo, también puedes buscarme en redes sociales. Bueno, en mis redes sociales las llevo a título personal, pero la página de internet que tengo es
no sé si lo puedo compartir, que me digan los organizadores, pero si no, al final dejo mis datos, porque tenemos talleres justamente de cómo, y son gratuitos, ahorita sobre todo que estamos en plena pandemia, son gratuitos, de cómo ver los procesos y los filtros y cómo dar una buena impresión de forma profesional para entrevistas de trabajo. Mira, también en esta cuestión de las leyes del trabajo, no tienes que exponerte en qué creo o qué no creo. Sé que es difícil tratar los temas de espiritualidad, sobre todo cuando tenemos etiquetas. Por ejemplo, hay gente, tenía uno de los clientes justamente en uno de estos talleres, no del karma de los negocios, sino uno de ventas que decía, es que la gente se entera cuando le digo que soy santero. Yo no sabía que era un santero, ¿no? Ya cuando me explicó dije, no, pues sí es que hay un estigma súper fuerte sobre la religión que él practica, pero no tiene que ir por la vida diciendo, es que soy santero, es que soy santero, es que soy santero, ¿no? Y que es una cuestión muy personal que no va a afectar. Para mí la respuesta adecuada sería, creo en Dios y ya, pero no, tal vez no comprendo cómo eso podría afectar la negociación en este momento. Digo, en cuestión de negociación. En cuestión de entrevista de trabajo, remontar de la manera más adecuada, sin ser grosero, el hecho de tengo creencias fijas sobre Dios, sobre la existencia, en lugar de dar una cuestión muy extendida. Porque al final del día vas a prestar un servicio profesional, no un servicio un poco más holístico, ni un servicio más personal. O sea, y tu parte espiritual no afecta el buen servicio que puedas dar o no a la empresa. Espero. Entiendo No sé muy si, bien. ¿sí? Hola. Sí. Hola, buenas Sí, 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 muchas gracias. Más que nada era mi duda Gracias a porque ti, pues yo Andy. estoy a punto de egresar, entonces sí era algo como importante y que se me vino a la mente porque pues muchas veces lo tocamos, ¿no? Pero muchas gracias por la respuesta. Y te va a ir muy bien porque estás egresando de una de las mejores universidades de México, llena de profesionales y de uno de los mejores campus, ¿eh? De verdad. Gracias, gracias. Hola, Saludos. ¿Alguien más? ¿Sí? buenas tardes. Hola, soy Juan Pablo Rojas, soy egresado de Campus Zapopan. Me gustaría preguntarte, sé que dentro diste algunos temas, digo, algunos títulos de libros, El Poder Rico, el Poder Pobre, El Hombre Más Rico de Babilonia, El Poder de la Hora y este tipo Sí. de títulos que son indispensables en el desarrollo. Me gustaría preguntarte algún par que tengas tú por ahí bajo la manga que digas, estos me han servido a mí en el desarrollo de los temas que tratamos, tanto de el trato con el cliente y mejorar estas habilidades que al final de cuentas son indispensables, ¿no? Ok, muchas gracias por tu pregunta, de verdad es muy adecuada. Como les decía, hay cosas de las cuales yo no soy fanática y una de las cuales no soy fanática es de meter inyecciones de motivación al emprendedor, porque pues sacas una persona súper motivada así de sí, todo lo puedo, pero que a lo mejor le falta como tratar ciertos cimientos dentro de su vida administrada y dentro de su vida personal, que es impresionante el bien que hacen estos libros, pero también a veces sesgan la visión de la persona. Yo, si tuviera que recomendarte libros, dentro de la parte holística, dentro de la parte, justo el karma de los negocios, hay un par de libros muy interesantes de un autor que se llama Geshe Michael, que uno es Gestión Kármica y el otro es El Tallador de Diamantes. Profundiza súper bien en esta parte espiritual de los negocios, súper espiritual. Y en la cuestión de habilidades blandas. Mucho ojo con esto. Hay una situación, de verdad te agradezco como no tienes idea de la pregunta porque estoy tocando un tema que a lo mejor muy rápido, no, porque una hora no nos da tiempo para tratar todo esto, pero el avance de la tecnología actualmente es tan impactante que lo que nos va a diferenciar de las máquinas, de los robots, del comercio electrónico, al final del día van a ser las habilidades blandas, el buen trato, el servicio que tengamos, la calidad humana con la que tratemos a otra persona. Y hay un libro que es indispensable para que considero que es el de inteligencia emocional. Y también el de modernidad líquida, como para que vean, de Bauman. ¿Por qué? Porque refleja mucho justamente de la modernidad, de cómo vienen las cosas, de cómo es que a la gente lo que le hace falta es esta cuestión del trato humano. Y ya. Y el de inteligencia emocional, porque nos ayuda a pulir, es como una aspirina justamente para notar
estas actitudes que nosotros tenemos como seres humanos. De ahí en fuera, de verdad, yo les recomendaría muchísimo estar en constante, viendo videos de forma constante, no sesgar la visión a la cuestión de voy a ser millonario y me voy a hacer súper rico con mi emprendimiento, sino de cómo le puedo servir al mundo con esto. Esa sería mi recomendación. Pero eso sí serían como 2 libros indispensables. Muchísimas gracias. Te lo pregunto porque de hecho esos los conozco, porque en su momento, en el transcurso, tanto en lo laboral como en la parte estudiantil, pues son temas que es un must en el repertorio, ¿no? Pero de hecho, a la especialidad del tema es muy interesante y pues con esto ya tengo material. Muchísimas gracias. Uno más. Ay, solo uno ya. El efecto compuesto de Hardy. No me acuerdo el nombre del autor completo, pero es Hardy. Es Tom Hardy. No es Tom Hardy. Perdona. Pero se llama El efecto compuesto, The Compound Effect. El autor del libro es el director de la revista Success. Sí, Darren Hardy. Es buenísimo ese libro también. Y ese libro ejemplifica tal cual la cuestión de la causa y efecto, de cómo nos lleva al fracaso o cómo nos lleva al éxito en los negocios, pero que es de acciones chiquititas, 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 que se van volviendo una cosa impactante. Entonces, ese libro lo súper recomiendo, El efecto compuesto, de Darren Hardy. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu pregunta. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juliana Domínguez. Soy parte de los emprendedores que ha sido apoyada por el Campus Puebla de la Universidad del Valle del México. Y mi empresa es Relicaria Joyería de Autor. Buenísimo. Así es, nosotros nos dedicamos a producir joyería con materiales como rebozo, barro negro, alebrijes, calavera y todo lo que nos llegue de los artesanos de las comunidades indígenas, lo transformamos en joyería. Ok. Entonces, lo que tú decías hace rato de la persona que sintió que debía mucho dinero y que jamás iba a terminar de pagar, nos pasó más o menos como por el 2010, 2011, en el que me hice de créditos por una situación muy complicada de vida y sentías que jamás ibas a terminar de pagar. Entonces, cuando uno solo lo... Lili, ¿se te fue la voz? ¿El audio se te fue? ¿Ya se escucha de nuevo? Ya se escucha mucho eco, entonces, no sé si te puedes acercar más. Claro que sí. ¿Así está mejor? Sí, ahí se escucha bien. Perfecto. Lo que decías de la cuestión económica y la deuda, pues llegó a suceder en 2010, 2011 más o menos, cuando alcanzamos una situación personal un poco complicada y nos hicimos de varios créditos. Entonces yo sentí que jamás iba a salir adelante, pero uno psicológicamente solito le pone ese tapón al negocio y lo condena a un estancamiento, porque esa misma depresión económica hace que tú creativamente no generes un mejor producto y que no seas competitivo, te ves como alguien estancado y menor. Entonces, cuando tú dejas, aunque debas dinero, cuando empiezas a generar una mentalidad de vas a salir adelante, de tener que crear cosas más competitivas en tu negocio, entonces es cuando sales de ese karma negativo y empiezas a empoderar poquito a poco tu negocio. Mi negocio produce millones de pesos, porque de repente no tenemos muchas ventas, de repente muy buenas. ¿Cómo le confieras tú la riqueza emocional a tu negocio y el amor por lo que haces? Muchísimas gracias por tu aportación, Lili. Efectivamente, la aportación de la cuestión emocional y de la riqueza emocional, tú se lo imprimes con todas las acciones que realizas. Como lo hablábamos hace rato, justamente el generarme yo pensamientos constantes también libera una química emocional que a veces me impide salir de esta depresión justamente por cuestiones económicas, porque no va bien. Entonces hay que enfocarnos un poquito más en lo positivo y en lo que sí puedo hacer, en lo que sí puedo accionar, como ya estuvimos viendo a lo largo de la conferencia, qué sí se puede hacer, qué sí puedo dar, qué sí puedo accionar en este momento, qué sí puedo compartir, qué sí puedo servir para que entonces se me retribuya. Así muchas veces cuando tenemos fracasos en las cuestiones de negocios, caemos en lo
en la negatividad, porque decimos, híjoles, yo creía que esto que me iba a ir súper bien, yo creía que iba a dar, yo creía que ya me veía en Miami, no tanto así, ¿no? Pero, y de repente resulta que no es así, y entonces en lugar de haber salido hacia el éxito, ahora tengo un problema. Entonces, no, cuando esas cosas pasen, es como hay que hacer un corto, hay que hacer un clic ahí y enfocarnos en lo positivo. Y si es, mucho ojo con esto que les voy a decir, si es necesario, si ustedes sienten que el problema lo supera, busquen ayuda profesional. Porque no es lo mismo el consejo del compadre que te diga, no, compa, sí, es que esto va a surgir, ¿no? O sea, usted va a salir adelante porque es bien fregón, compa. No es lo mismo un terapeuta especializado que te escuche, que atienda, porque muchas veces decimos, no, es que me está yendo re mal y me siento muy mal, que un terapeuta te diga, esto es estrés postraumático, se trata así, los ejercicios son adecuados. Como les decía, los negocios son una cuestión también personal. Y si dentro de esta cuestión personal nosotros no nos atendemos como seres humanos, lo demás se va a caer a pedacitos. Entonces, cuando ustedes sientan que el problema los rebasa, busquen terapia. Busquen terapia o busquen ayuda, ya sea de un consultor especialista en estas cuestiones de negocios que les ordene y les diga, mira, no estás viendo esto, o de un terapeuta, porque también las emociones son súper válidas de atender, ¿no? Y si ustedes no están bien, nada alrededor va a estar bien. Ese sería como mi consejo ante las adversidades. Sí, todo va a estar bien. Yo soy una persona espiritual y entonces creo que Dios es grande, pero también creo que a veces necesitamos escuchar, ya sea un terapeuta, ya sea el consejo de un sacerdote, ya sea el consejo de alguien que esté fresco, que tenga otra visión, pero que me ayude a nivel personal y también alguien que me ayude a nivel negocio. ¿Ok? Muchísimas gracias por tu pregunta, Lili. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Por ahí alguien más alzó la mano? Para ir cerrando, la última pregunta. Yo, maestra, no sé si me escucha ahí. Sí, adelante. A mí, yo soy del campus Texcoco. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, antes que nada, muchas felicitaciones por su ponencia. Muy excelente Muchísimas información. gracias. Creo que es información que complementa mucho la formación académica de todos los estudiantes. Y bueno, mi rutina es en relación más al hacer. Por ejemplo, Okay. A veces las personas van avanzando en cuanto pues, a cambiar esa actitud, a alimentar su mente, las emociones, pero a veces se regresa uno a la rutina anterior, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, si es que usted tiene alguna rutina de éxito, algunas acciones que hace de manera diaria, sí, de manera a tipo experiencia, para alimentar mentalmente y las emociones para modificar justamente esa química y poder alimentar ese karma, ¿no? Porque a veces regresa uno y es complicado, ¿no? Esa sería la pregunta. Sí, mira, te lo digo, esto es a título completamente personal. Me comparto con ustedes, con los asistentes en este momento. Te agradezco mucho la pregunta. ¿Cómo es que lo mejoro? Mira, la mejora no es una cuestión como de una varita mágica de, ay, ya te tocó y ya decidí ser mejor y como la canción, no, hoy voy a cambiar. No pasa de esa manera. Es trabajo constante. El cambio duele. Por ahí hay una película que le fascina a uno de mis sobrinitos, que es la de Kung Fu Panda, que me llamó mucho la atención. Cuando estaban maltratando mucho al pandita, le decían, es que te tratamos mal, es que te hicimos tanto y no te fuiste. Y el pandita les contesta, es que me dolía mucho lo que estaba pasando, pero me dolía más ser yo como era antes a la oportunidad que estaba teniendo. Hay veces, les digo, para gestionar un cambio, consejo de algún terapeuta, ver a alguien, es una programación neurolingüística muy fuerte y es que si llevamos patrones de comportamiento durante toda nuestra vida, por leer un libro, por asistir a una conferencia, por tomar un solo taller, no va a cambiar, de verdad no va a cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos arraigado en lo más profundo de nuestro ser esa forma de ser. ¿Cómo la combatimos? Cuando venimos de generaciones de gente que no se ha preocupado por eso, cuando venimos de generaciones que a lo mejor desconocen esto, no por maldad, sino porque no lo conocen, porque esta cuestión del autocuidado, de las emociones, del atender a nuestro pensamiento, realmente es muy reciente. ¿Cómo lo hacemos? Hay dos maneras, pero la que gana siempre va a ser el hábito constante. Por ahí me decía un doctor buenísimo, un doctor en desarrollo humano, que él garantizaba que la única manera de cambiar era ser
implacable con uno mismo, ser un tirano, ser un dictador. Y entonces él me decía que él agarraba su checklist diario de acciones, o sea que primero hacía su lista de qué es todo lo que hacía mal, luego su lista de qué es todo lo que tenía que hacer, y luego su lista de cuál era el horario ideal que él tendría que tener. Y entonces que él ponía que a las 5 de la mañana se paraba, se iba a correr, a levantar pesas, y luego a las 8 ya estaba desayunando, ya estaba bañado, ya de tal a tal horario, y entonces se volvió un tirano, y que así aproximadamente en 6 meses logró su cambio y bajó, ya saben, ¿no? Las típicas historias de, y bajé 20 kilos y conseguí un Ferrari y tengo a la mujer de mi vida. Pero esos son casos aislados, porque no todos tenemos la capacidad, y no es que seamos incapaces, ¿no? Sino que es una energía tan impactante y es una voluntad. Mucho ojo con esto. Lo primero que hay que tener es la voluntad de cambiar. Y lo segundo, la disciplina. Y es ahí cuando voy a decir una frase que dicen las abuelitas del barrio, cuando la puerca torció el rabo. Porque es la disciplina donde torcemos el camino y donde la intención y donde la voluntad se nos quiebra. Los cambios son constantes. De verdad te invito a leer este libro de Darren Hardy que se llama El efecto compuesto. Uno no gana 20 kilos de la noche a la mañana. Mira que mis cachetes lo hice, ¿no? O sea, son años de comer mal. No los vas a perder en 2 semanas. Uno no quiebra una empresa de la noche a la mañana. Son meses de mala atención. ¿Cómo cambiarlo? ¿Cuál sería la fórmula? Darme cuenta, ver que está mal, ver cómo cambiarlo y sobre todo no ceder en los pequeños detalles. Si yo quiero perder kilos, los pequeños detalles son los que me van a arrastrar. El pastelito de la boda de la tía, ay, es que está lloviendo, no me paro a correr. Esos pequeños detallitos se van acumulando haciéndose gigantes. Día con día es hacer las acciones que tengo que hacer para mi gestión de mejora sin cambiar. Así te funciona a ti, siendo implacable y siendo un tirano contigo mismo de no, levántate, tienes que salir a correr, ya no importa que está cayendo piedras del cielo, ¿no? O esta parte un poco más amable de, ok, hoy no corrí, pero entonces dentro de mis metas tengo escrito que voy a hacer 20 minutos de ejercicio, pues me pongo a brincar en mi cuarto. Siendo no cediendo ante los pequeños detalles. Sería como la fórmula para mí, no ceder y no soltar. O sea, una vez que tengo claro quién soy, qué quiero y para dónde voy y no lo suelto, es como las cosas empiezan. El universo, la vida, Dios, todo, compensan la acción, siempre recompensan la acción. No sé si con esto respondo de manera adecuada a tu pregunta. Excelente, maestra, por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, si no ya para ir cerrando, les dejo mis datos. Mi nombre es Montserrat Ang, A-N-G, así me pueden encontrar en redes sociales. Digo, los llevo más a título personal. La página de internet de mi empresa es www.dracena.com.mx, Dracena como el arbolito, dracena.com.mx. Y en redes sociales me pueden encontrar como Montserrat Ang. También la página es Dracena México en Facebook y en Instagram igual me encuentran como Monse Ang. Talleres y todo eso, hay una página que se llama Emprendetips Mex, donde constantemente subimos. Justo ahora por la contingencia no hemos tenido mucha actividad porque la mayoría de estos talleres son presenciales, pero igual los invito a que le den un like ahí a la Red México Emprende del Estado de Morelos, que es de la que yo estoy encargada, que ahorita tiene muy poquito movimiento porque nosotros estábamos empezando plan de trabajo para mayo, justo mes que ya empezamos no contábamos con la contingencia, entonces eventos y todo eso decidimos empezar. La red en el Estado de Morelos, o sea, la red ya tiene 5 años trabajando, Ciudad de México a nivel federal, pero en el Estado de Morelos como tal tiene apenas 2 meses que nos han dado el cargo y pues lo queremos hacer crecer. Entonces los invitaría, yo doy constantemente talleres gratuitos en línea, doy constantemente conferencias abiertas a las cuales, podrían asistir si estuvieran aquí o en Ciudad de México. También un estado que visito muchísimo es Veracruz. Pero si no, para cuestiones en línea, adelante. Si alguno de ustedes requiere o necesita como círculos de contención y eso, también lo estamos haciendo completamente gratuito en este momento. Y pues nada, yo quedo al servicio de ustedes, le agradezco muchísimo a las autoridades de la Universidad del Valle de México que me hayan dado la oportunidad
de estar compartiendo con ustedes. Les agradezco a ustedes que hayan estado presentes en esta conferencia. Espero haberlos nutrido, aunque sea tantito, o aportar un poco a su vida. Y pues nada, fue un placer. Me despido, me voy con el corazón llenito. Espero que se vayan igual. Muchísimas gracias. Gracias. De nuevo, muchas gracias, maestra Montserrat A. Gracias, Javier, por esta conferencia. Es un tema que nos va a ayudar mucho a seguir trabajando. Les agradezco a todos su participación. Les recuerdo que el día de hoy a las 6 de la tarde tenemos otra conferencia. Y muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias, equipo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Disculpe, una pregunta. Para la lista, para anotarnos para que nos manden nuestro certificado, es que no me aparece el chat. A ver, permíteme. Sí. A los que no les aparezca el chat, no se desconecten, por favor. Muchas gracias. Hola. Hola. Hola, hola. Sí, aquí seguimos. Ok, ya estoy proyectando la pantalla. ¿Pueden verla? Sí, sí se puede ver, Gemi. Gracias.
Muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego, bonita tarde. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Lo esperamos por la tarde, a las 6 de la tarde. Sigue sin aparecerme en la liga de registro, me aparece otra página. ¿No ves mi pantalla? Sí. ¿Qué página te aparece? A ver, déjame explicarme. Tendría... A ver, dame un momento. Voy de nuevo. ¿Ya ahora sí te aparece? ¿Hola? Sí, ya me apareció. ¿Pero ya te abre o te mando o te hago un QR? No, sí, ya me abrió también. Ya me Perfecto. tengo los datos que me pidieron. ¿Alguien más tiene algún problema para el registro?